Vamos a hablar hoy de congruencia. Realmente en la parte de matemática discreta ya hay muchas cosas que hemos visto, porque vamos a trabajar con congruencias dentro del anillo de los enteros. Entonces, si nosotros cogemos un número entero cualquiera, podemos estudiar qué ocurre con el ideal generado por ese número. Es decir, dado nuestro n entero, el ideal principal generado por dicho n, por dicho elemento, sería, lo ponemos con paréntesis n. Y recuerda, cuando definimos nuestros ideales principales, el ideal, como nuestro producto es conmutativo con el producto y suma habitual, estamos cogiendo cualquier, se podemos poner k por n, tales que k pertenece a los enteros. O sea que aquí lo que tenemos son simplemente todos los múltiplos del número n que hemos cogido. Claro, hay ciertos valores sencillos, es decir, observemos que, por un lado, ¿qué pasaría si el numerito n que cogemos es cero? Claro que entonces el ideal principal generado por cero serían todos los múltiplos k por cero, donde k es un número entero. Y aquí tendríamos entonces que esto sería simplemente el conjunto formado por el cero. Es el único elemento que está en ese ideal. Y si cogemos n igual a 1, claro, entonces el ideal generado por el 1 serían todos los elementos k por 1, tales que k pertenece a z. O lo que es lo mismo, nos daría todo el conjunto de los enteros z. Cuando trabajamos con ideales, nos gusta poder definir un cociente de ideales. Pero para definir ese espacio cociente necesitamos que el ideal fuese un ideal propio, es decir, que no fuese todo el espacio. Es decir, recordemos que si y contenido en general en un A, voy a poner en este caso, dejarlo en Z, es un ideal propio, entonces podemos definir el cociente de Z con ese ideal, donde la relación de equivalencia que se consideraba siempre, y la relación de equivalencia a considerar, venía dada por... Nosotros cogíamos un elemento A estaba relacionado con B, donde A y B eran números enteros, si y solo si, por definición, el elemento A menos B pertenecía a ese ideal I. En nuestro caso, vamos a coger el ideal generado por este número n, es decir, si tomamos o si consideramos nuestro ideal I como el principal generado por n, entonces el cociente de z con ese ideal principal generado por el numerito n se llama el anillo de restos módulo n. Y sus clases de equivalencia,
decir, y sus elementos, que son las clases de equivalencia, las solemos denotar mediante... Si utilizamos la notación inicial que hemos visto en el espacio cociente, diríamos, pues cojo un K y le sumo el ideal. Como esta notación a lo mejor es un poquito más coñazo, esta notación también la podemos expresar simplemente como el elemento K entre corchetes. Hay veces que para especificar el ideal correspondiente se pone una n como subíndice. Si simplemente estamos en el Zn y está claro el cociente que estamos haciendo, puedes escribir simplemente K sin especificar la n. Hay veces que en otro sitio hemos puesto un K con una rayita. Es decir, todo esto es simplemente distinta notación para designar a cada una de esas clases de equivalencia. Y recuerda cuál era la suma y el producto que teníamos definido con estas clases de equivalencia. Nosotros decíamos que la clase de equivalencia K se suma con la clase de equivalencia L y eso nos proporcionaba la clase de equivalencia del K más L. Esta era la suma en el cociente z de n y para el producto la clase de equivalencia de K al multiplicarla por la clase de equivalencia de L nos genera la clase de equivalencia del K por L, que este sería nuestro producto en nuestro anillo z cociente con n. Ya sabemos que para que este anillo esté bien definido, ¿qué tiene que ocurrir? Que el ideal I tiene que ser propio. Por lo tanto, la n no puede ser 1, porque si es 1, entonces no da exactamente z, que no es un ideal propio. Es decir, nota para definir nuestro anillo cociente de z cociente con n, podemos limitarnos a elegir un cierto n perteneciente a z, pero donde la n sea estrictamente mayor que 1, ya que ya hemos visto por un lado que si n es igual a 0, entonces el ideal generado por n, que es el ideal generado por 0, está formado por un único elemento, por lo que el cociente de z con n es simplemente isomorfo a z. No hay nada que hacer prácticamente. Si n fuese 1, entonces el ideal generado por n, que es el ideal generado por 1, nos da todo z y este ideal no es un ideal propio. Por lo que no tiene sentido definir el cociente de z con el ideal n. Y si resulta que tomamos un elemento que sea negativo, es decir, si cogemos n menor que 0, entonces el ideal generado por menos n es lo mismo que el ideal generado por n, por lo que podemos limitarlo, podemos elegir siempre un representante
que sea positivo. O sea que por eso cuando trabajamos con este anillo de restos módulo n, en realidad lo que nos interesa es tener nuestro elemento n que sea estrictamente mayor que 1. Además, observemos que dado un k perteneciente a z, tenemos que... ¿Quién sería la clase de equivalencia de este elemento k en el n? ¿Quién es por definición esta clase de equivalencia? Serían K coger... por N. Dime. K por N. Eso sería el ideal. Esto no es el ideal. La clase Ah, equivalencia estamos buscando, con nuestra definición aquí de clase equivalencia, buscar aquellos elementos que están relacionados con el K. ¿Qué elementos están relacionados con el K? Aquellos que cumplen que K menos está en el I. Es decir, estamos buscando elementos L de Z tales que K está relacionado con L. Y la relación que estamos trabajando son coger elementos L de Z tales que K menos L pertenece a ese ideal que es el ideal generado por N. Esto es lo mismo que decir el que. Aquí que tenemos nuestro L perteneciente a Z, tales que ahora sí el K menos L lo puedo escribir como un cierto múltiplo de N, es decir, como un cierto Q por N. O lo que es lo mismo, todo esto lo tenemos como los L enteros, tales que... Pablo, Dime. perdona que te interrumpa. Entonces, si te fijas aquí, lo que tenemos son justamente que este K menos L, si lo escribes como el Q por N, es lo mismo que despejando el L que nos quedaría. Pues que nuestro L lo podemos escribir como K menos Q por N, ¿verdad? O sea que en realidad esto nos suena a algo, ¿cierto? Nos suena a la división habitual, donde tú estás dividiendo, tienes aquí un cierto cociente, tienes el resto. Y entonces tú ese resto lo puedes elegir tan chico como tú quieras, ¿verdad? O si lo quieres al revés, puedes despejar para que no te quede este con el menos y poner aquí una K y poner el L sumando. Y decir, oye, pues mira, resulta que este elemento que aparece aquí juega el papel del resto de la división. Y el resto habitualmente, ¿cómo lo cogemos? Un resto positivo, pero más chico que el número por el cual estamos dividiendo, ¿no? Entonces, podemos elegir un representante L, de modo que el L sea mayor o igual que 0, pero que sea menor estricto que el número n por el cual estamos dividiendo. De modo que, ¿quién es en realidad el conjunto cociente? Las clases de equivalencia diferentes que hay son cuántos restos hay que son más chicos que n. Tenemos el que tiene resto 0, el que tiene resto 1, resto 2 y así hasta que llegamos al resto n-1. Por lo tanto, ¿cuántos elementos tiene en realidad nuestro conjunto cociente? Cuidado porque no son n-1 porque empezamos a contar en el 0, entonces hay uno extra que sería, tenemos exactamente n elementos en este conjunto cociente. ¿Vale? Si tenemos nuestras clases de equivalencia, lo que a nosotros nos gusta estudiar de las clases de equivalencia es si son iguales o no. Y lo que sabemos de las clases de equivalencia en cualquier relación de equivalencia es que o son iguales o son diferentes. No pueden tener algún elemento en común. Entonces, ¿cómo estudiamos esa igualdad de clase de equivalencia?
vamos a estudiarlo con una notación propia, que es el concepto de congruencia. Es decir, nota dadas una K y otra L que sean clases de equivalencia que estén en nuestro anillo cociente módulo N para decir que la clase de equivalencia de K es la misma que la clase de equivalencia de L, lo vamos a denotar mediante, vamos a poner el representante correspondiente K, vamos a poner representante L, vamos a escribir en medio las tres rayitas y vamos a poner aquí módulo N. Y esto lo vamos a leer diciendo que K es congruente con L módulo N. Lo cual lo que significa es que al realizar la división entre N, tanto K como L nos están dando el mismo resto, que es lo que estamos obteniendo aquí en este anillo de restos módulo N. ¿Bien hasta ahí? Sí, puedes repetirlo en plan para que lo apunte, lo justo lo de los mismos restos, Sí, para escribirlo tal cual. lo que estamos diciendo es sí, podemos entender entonces, podemos entender que la clase o K y L perteneciente a Z, y aquí ponemos a Z porque son números enteros, son congruentes entre sí, módulo N, lo cual significa que la clase de equivalencia de K coincide con la clase de equivalencia de L si los restos obtenidos al dividir K entre N entre y L entre N coinciden. Eso es lo que nos está indicando esta congruencia. Una vez que tenemos esta información del comportamiento que tienen este anillo, lo que nos interesa es estudiar aplicaciones entre nuestros anillos. Bueno, pues veamos a continuación, bueno, homomorfismos entre anillos de resto. Vamos a estudiar algunas propiedades de estos elementos. Vamos a estudiar a continuación algunas relaciones de existencia de homomorfismos de anillos entre nuestros espacios juntos. Por ejemplo, dentro de la situación con la que estamos trabajando, podremos tratar de ver si hay algún homomorfismo de anillo que vaya del conjunto de z cociente con n, de este cociente, en todo z.
no vamos a ser capaces de encontrar ningún homomorfismo de anillos que vaya del cociente en todo z, sea cual sea el n mayor que 0 que cojamos. ¿Qué ocurre cuando trabajamos con posibles anillos que vayan, homomorfismo de anillos que vayan de z a z? Solamente hay un homomorfismo de anillo que va de z a z, que sería la identidad. Vamos a ver cuáles son los posibles homomorfismos de anillo que van al revés. En lugar de ir de z sobre n, de los restos en z, vamos a ver cuál es el que va del z en el z cociente con n. Pues resulta que también tenemos un único homomorfismo de anillo, que es el canónico, dado por f de cualquier entero k. Lo definimos simplemente como la correspondiente clase de equivalencia de nuestro K. Para el caso de estudiar entre dos cocientes y dos cocientes de restos de anillos, entonces tenemos una situación dependiendo del comportamiento. Es decir, si yo quiero estudiar si hay un homomorfismo de un z cociente con m en un z cociente con n, depende. Si tenemos que nuestro n es mayor que 1 y n no divide a m, entonces no existe ningún homomorfismo F que mande el z cociente con m en el z cociente con el n. Mientras que si la n es mayor que 1 y la n sí que divide a m, entonces es cierto que existen aplicaciones F que vayan del z cociente con m en el z cociente con n. Pero solamente existe una aplicación que sea sobreyectiva. Y aquí en todos estos elementos estamos hablando de homomorfismos de anillo entre nuestros espacios correspondientes. ¿Vale? Donde lo que estamos haciendo es que nuestra f está mandando la clase de equivalencia del K. Y aquí sí que podemos especificar, como tenemos el anillo Z sobre M, podemos especificar la clase equivalencia en el M. La está definiendo simplemente como la correspondiente clase de equivalencia, pero en el N. Estos resultados de estudiar precisamente el comportamiento entre los anillos nos permite tener un resultado fundamental que es lo que conocemos como el teorema chino del resto. Pero vamos a dar una versión del teorema chino del resto que utiliza el comportamiento de estos homomorfismos. Es decir, posición, que sería nuestro teorema chino del resto. Vamos a dar una versión un poquito más simplificada, donde lo que tenemos es lo siguiente. Si tenemos dos enteros, A y B, de modo que estos enteros son primos entre sí, es decir, el máximo común divisor de A y B es igual a 1. Entonces, cuando estudiamos el correspondiente anillo cociente generado por el ideal A por B, este anillo cociente es isomorfo al producto del anillo Z cociente con A por Z cociente con B. Esta es la versión simplificada, es decir, realmente, nota, la demostración es constructiva
y nos indica que el isomorfismo y que va de nuestro z cociente con el ideal A por B en z cociente con A, producto cartesiano con el z cociente con B, viene dado simplemente por phi de una clase de equivalencia, pone de un elemento K en A por B, lo definimos como la clase de equivalencia de ese elemento, pero la primera componente respecto del cociente z con A, mientras que luego tenemos la misma clase de equivalencia, pero en el otro anillo cociente, en el B. Esto es lo que hacemos para cualquier K o clase de K en A por B que pertenezca a nuestro anillo cociente. Claro, esta versión que tenemos del teorema chino del recto lo tenemos con dos elementos. Realmente la podemos generalizar a n elementos o los elementos que sean finitos siempre y cuando todos tengan máximo común divisor igual a 1. La versión habitual del teorema chino del resto es que nos permite resolver congruencias. Es decir, nota, sistema de congruencia. Si estamos acostumbrados a utilizar el teorema chino del resto para resolver sistemas de congruencias de la forma, podemos ponerlo como x congruente con un cierto m módulo a y el x congruente con un cierto n módulo b. Pero claro, ¿qué significa la parte de arriba? Aquí pedimos que a y b tengan máximo común divisor igual a 1, es decir, que sean primos entre sí. Si nos fijamos en la parte de arriba, esto lo que significa es que la clase de equivalencia de x en A me da lo mismo que la clase de equivalencia de m en A, ¿verdad? Mientras que esta parte de aquí abajo lo que nos indica es que la clase de equivalencia del x en B coincide con la clase de equivalencia del n en B. Entonces, lo que nosotros hacemos precisamente gracias al teorema chino del recto es que hay un elemento K, de modo que manda la clase equivalencia en A por B en la clase equivalencia del A y la clase equivalencia del B. O sea que seguro que vamos a encontrar esa solución de estos elementos. Esto que lo tenemos para dos, también se puede generalizar para más de dos ecuaciones, es decir, se puede generalizar a una cantidad finita de ecuaciones en congruencias siempre y cuando los divisores, por así decirlo,
sean primos entre sí. ¿Bien hasta ahí? Sí, Ahora, si estamos estudiando precisamente información de lo que ocurre con nuestro anillo cociente, este anillo cociente que hemos puesto aquí nuestro z cociente con n, tiene una suma que definimos de este modo y tiene un producto que definimos de este modo. Y sabemos que con esa suma y con ese producto, eso se convierte en un anillo conmutativo y unitario. Y cuando tenemos nuestros anillos, lo que nos interesa saber es cómo funcionan las unidades de nuestro anillo. Bueno, pues precisamente tenemos, o recordemos, que nuestro anillo z cociente con n, con la suma y el producto, tiene estructura de anillo conmutativo unitario. Por lo que nos gustaría obtener más información de sus elementos principales. Y esos elementos principales suelen ser las unidades y los divisores de cero. Bueno, pues vamos a estudiar cómo podemos caracterizar cuando un elemento es una unidad o cuando el elemento es un divisor de cero. Es decir, proposición. Aquí hicimos sea coger nk enteros, donde hemos dicho ya que para definir este cociente nos basta tomar n mayor y estricto que 1. Entonces, son equivalentes por un lado, considerar que nuestro elemento, la clase de equivalencia del K en el n, es una unidad de nuestro anillo Z cociente con n. Es lo mismo que decir precisamente que el máximo común divisor de K y n es igual a 1, es decir, que esos elementos son primos entre sí. Y por último, ver que o bien la clase de K es distinto de 0 o, bueno, y que además este elemento no es un divisor de 0 en nuestro anillo cociente. Es decir, que caracterizar justamente las unidades de nuestro z cociente con n es sencillo. Simplemente tenemos que ver los elementos que son primos con el divisor n. Bueno, vamos a ver precisamente cómo probamos todo eso. Demostración. Vamos a probar primero 1 y solo sí 2. ¿Qué le podemos hacer? Creo que de forma directa. Entonces aquí tenemos que un elemento que hemos dicho, nuestra clase de equivalencia de K, sea una unidad de nuestro anillo cociente o de cualquier anillo en general. ¿Qué significa? Aquí vamos a utilizar de momento la definición. La definición de unidad es que tiene que haber otro elemento de nuestro anillo, es decir, pues tiene que haber un elemento del anillo. Ah, ¿qué es un cociente? Bueno, pues los elementos los escribimos como clase de equivalencia. Hay una cierta clase de equivalencia de nuestro z cociente con n, tal que cuando multiplicamos los dos elementos, cuando multiplico el k por el l, ¿eso qué nos da?
el elemento neutro. ¿Y cuál es el elemento neutro? La clase de equivalencia del 1. ¿Cómo se multiplicaban clases de equivalencia? Por la clase de equivalencia de K por L, ¿no? Exactamente. Y fíjate, hemos dicho que cuando dos clases de equivalencia son iguales. Dos clases de equivalencia son iguales cuando lo escribimos con otra notación, ¿verdad? Y la notación que hemos dicho es la de congruencia. Es decir, para decir que la clase de K coincide con la clase de L, lo vamos a escribir diciendo que K es congruente con L módulo N. Ah, pues esto lo que significa aquí es que vamos a escribir entonces que K es congruente con L módulo N, ¿verdad? ¿Y qué significaba esto? Que nos daban los mismos restos, ¿no? Es decir, esto era un modo de indicar justamente que el elemento K menos L pertenecía al ideal generado por nuestra N. O lo que es lo mismo, que existe un Q entero, porque si está en el ideal es que es un múltiplo de N, ¿no? Pues que hay un entero tal que podemos escribir K menos L como ¿cuánto? Un múltiplo Q por N, ¿verdad? Perdón. Aquí no es K con L, es el K por L es congruente con el 1. Aquí es que el K por L menos 1 es congruente, es decir, que el K por L menos 1 es lo mismo que Q por N. O lo que es lo mismo. ¿Qué estamos diciendo entonces aquí? Que podemos expresar nuestro 1 como ¿cuánto? Como K por L menos Q por N. Y entonces, ¿qué hemos encontrado? Nosotros habíamos partido del K y del L. O sea que tenemos por aquí, hay un cierto L, que es un entero, y hay un cierto... ¿Dónde está? Q, que es otro entero, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí precisamente? La identidad de Bezut. Y si tenemos la identidad de Bezut, para K y para N, es que este elemento que aparece aquí, ¿quién es exactamente? El elemento que aparece aquí es el máximo común divisor de K y N. Y ese vale justamente este 1 que tenemos aquí, que era lo que queríamos demostrar. ¿Bien hasta ahí? Sí. Ahora, otras equivalencias que podemos tener. Hombre, lo que tenemos claro es que si algo es una unidad, da igual que sea este anillo. Siempre que algo sea una unidad, no puede ser un divisor de cero y no puede ser elemento nulo, ¿verdad? Es decir, automáticamente sabemos que 3, que 1 implica 3. Esto siempre es cierto. Siempre es cierto en todo anillo por definición. O sea que aquí no tenemos que hacer nada. Bueno, pues vamos a ver si podemos establecer otra relación. Es decir, de momento que tenemos aquí arriba de nuestras relaciones de 1, 2 y 3. Sabemos que 1 es sí, solo sí, 2. Y sabemos que 1 implica 3. O intentamos establecer una relación entre 1 y 3, es decir, que 3 implique 1, o necesito ver 3 implica 2. Bueno, pues vamos a ver que 3 implica 2 para ya cerrar nuestro ciclo completo. Es decir, veamos ahora 3 implica 2. ¿Qué tenemos que hacer con 3 implica 2? Ver precisamente que
Si k es distinto de 0 y no es divisor de 0, entonces el máximo común divisor de k y n tiene que ser justamente 1. Bueno, vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Supongamos que no es 1 ese máximo común divisor. Es decir, supongamos por reducción al absurdo que tenemos aquí el máximo común divisor de nuestro k y n es distinto de 1. Es decir, que el máximo común divisor de k y n es un cierto d que es mayor estricto que 1. Por definición del máximo común divisor, tenemos que d divide a k y d divide a n. Como d divide a k y d divide a n, entonces, por lo tanto, lo que obtenemos es que la n divide, si cogemos aquí el k entre el d y lo multiplicamos por la n, ¿qué ocurre con este elemento k entre d? Esto nos va a dar algo que es mayor que 1. Esto es lo mismo que si lo juntamos como el k por la n entre la d. Lo cual que implica que entonces, ¿qué opciones tenemos de esta parte? Podríamos tener, para que n divida a toda esta expresión, ¿qué puede ocurrir? Opción número 1, que la clase del k sea la clase del 0, ¿verdad? Porque claro, si k es 0, entonces obviamente n divide a 0. Pero ¿puede ser la clase del k la del 0? No. Porque no puede ser la clase k la del 0 porque estamos suponiendo que la clase del k es distinto de 0. O sea, si esto se da, entonces tenemos una contradicción. Ah, bueno, venga, ¿qué otra cosa puede ocurrir? Que sea el otro elemento, el n entre d, 0. Es decir, que la clase del n entre d sea 0. Pero si la clase de n entre d es la clase del 0, entonces, ¿qué está ocurriendo? Que n tiene que dividir al n entre d. Pero d es más grande que 1. Si d es más grande que 1, de los dos elementos, ¿quién es más grande? ¿El n o el n entre d? Es más grande el n. El único modo de que esto ocurra es si y solo si la d vale 1. Lo cual es una contradicción porque hayamos supuesto que la d era mayor estricto que 1. O la última cosa que puede ocurrir es que ninguna de estas dos clases sea 0, sino que el producto de las dos nos dé algo que sea 0. Y cuando el producto de dos clases distintas de 0 nos da 0 es porque esas clases, ¿cómo se llaman? Decimos que k es divisor de 0. Pero justamente hemos dicho también el qué. Hemos dicho que estamos partiendo de que la clase del k no es un divisor de 0, o sea que hemos llegado a otra contradicción. Es decir, de estas tres situaciones posibles, las tres nos dan una contradicción con el hecho de haber supuesto que el máximo común divisor de k y n sea mayor estricto que 1. Por lo tanto, ahí tenemos nuestra contradicción y tenemos demostrado la parte final. Si te fijas en esta parte de congruencia, lo que está jugando un papel importante para tener información es este cálculo del máximo común divisor, de saber qué elementos son primos con el elemento n que estamos haciendo la división.
Bueno, pues vamos a estudiar precisamente cuántos elementos hay que verifiquen esas propiedades. Y a esos elementos le vamos a poner nombre. Es decir, vamos a poner ahora definición para estudiar lo que sería la característica de Euler de nuestro número. Es decir, sea, vamos a poner un n natural, perdón, entero, con n, yo le llamo natural, pero bueno, con n mayor que 0. Entonces, la aplicación, que vamos a llamarla phi, que va de poner z más simplemente en n en principio, que para mí son la misma cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a poner de z más en z más, y así nos queda igual. De modo que a cada n le hace o le asocia phi su n, que se define como el cardinal, es decir, vamos a contar cuántos elementos hay, cuántos k pertenecientes, cuántos k hay entre 0, me da igual que pongas el 0 aquí, pero normalmente podemos poner el 0 igual que el n, tales que el máximo común divisor de k y n sea igual a 1. Es decir, estamos estudiando precisamente el qué. Si lo vemos así, estamos estudiando cuántos elementos hay primos con el n. Si lo pensamos con esta notación, ¿qué estamos diciendo en realidad? Que estamos viendo cuántas unidades hay en z sobre n. Es decir, lo mismo es hablar de esto o lo mismo es hablar de este conjunto que serían justamente nuestras unidades del conjunto z cociente, epa, cociente con n. Eso es lo que estamos diciendo. Pues esta aplicación se llama la función indicador de Euler. ¿Vale? Entonces, algunas propiedades interesantes, algunas propiedades inmediatas que observamos, son, por un lado, si, como hemos dicho, la n es mayor que 1, entonces esta phi su n es justamente el cardinal de las unidades de nuestro z cociente con el ideal generado por el n. Por otro lado, cuando tenemos un número especial que es primo, p mayor que 1 es un elemento primo y en realidad es una caracterización porque tenemos que es sí y solo sí. Cuando cogemos phi de este elemento p, eso nos da p menos 1. Claro, los elementos primos son precisamente los que no tienen ningún otro elemento en común con los anteriores. Por lo tanto, si todos los previos no tienen nada en común con ese p, es porque nuestro elemento tiene que ser un número primo. Ahora, el problema es cómo calculamos esto precisamente cuando los elementos no son primos. Bueno, pues tenemos un resultado que nos permite descomponerlo. Es decir, para el cálculo, proposición, utilizamos nuestro teorema fundamental de la aritmética. Y es que tenemos que z es un dominio de factorización única. Somos capaces de expresar todo elemento de z como un único producto de primos. Es decir, sea nuestro n perteneciente a z, de modo que n es mayor que 0 y podemos expresar este n como un cierto p sub 1 elevado a alfa 1, un p sub 2 elevado a alfa 2, así está un cierto p sub r elevado a alfa r con p sub i primo para todo i que va desde 1, 2 hasta r. Entonces,
Lo que nos dice la función phi o indicadora de Euler es que esta phi de n se obtiene justamente cogiendo el elemento n y multiplicando los inversos de los primos desde 1 hasta el r del 1 menos 1 partido por el correspondiente primo p sub i. Así es como podemos calcularla también cuando los elementos no son primos o tenemos más elementos correspondientes. También tenemos otra representación del número n en base a sus divisores, que es debida a Gauss, es decir, proposición está debido a Gauss, y es que en las condiciones de que podamos calcular todo esto fácilmente, dado nuestro n entero con n mayor que 0, tenemos que podemos expresar el número n como una suma de todos los divisores d que dividen al n con d mayor o igual que 1 y calculamos la phi de cada uno de esos divisores d. Es decir, que, por ejemplo, si consideramos n igual, no sé, dime un número que no sea muy grande. 2. Tampoco tan 3. chico, hombre, que sea un número compuesto, pero no me vaya a decir 14.000. Sí, 13. O muy que chico. no sea primo. Jolín. 100, 14. 100 te parece bien. Bueno, pues sí, 100 vale. Mismo, 100, ¿no? Si consideramos n igual a 100, tenemos que... 100 a lo mejor tiene muchos divisores. Pues pon 50. Venga, Bueno, 50. venga, vamos a poner 50. Poner 50. Tenemos que... ¿Cómo factorizamos n? En términos de primos. Sería 2 por 5 al cuadrado, ¿verdad? Por lo que podemos calcular fácilmente cuánto vale su phi, ¿verdad? La phi de 50 sería el propio 50 por 1 menos los primos que hay, que son 2 y 5, pues 1 con el 1 medio y el 1 menos 1 quinto. Cuando simplificamos esta parte, que nos quedaría 1 medio. Cuando simplificamos esta parte, que nos quedaría 4 quintos. Entonces todo esto, que nos quedaría, el 2 por el 5 sería 10, 50 entre 10. 50 entre 10 sería 5 y nos queda 5 por 4, 20. ¿Eso qué significa? Que hay 20 números que dividen al 50, ¿no? Que es una Sí. barbaridad. Entonces, como Como son... por eso has dicho, hostia. Claro, como es que voy a tener que calcular 20. Vamos a pasarlo a 10. 10 es 2 por 5, que nos queda muy apañadete. Entonces nos quedaría aquí el phi de 10, el 10. Esto sigue siendo 1 medio, 4 quintos, solo que ahora, ¿qué nos queda? 4. Es más aceptable, ¿verdad? ¿Cuáles son los divisores? Los divisores serían el 1 lo divide, 1, el 2 lo divide 2, 5 y 10. y el 10, ¿verdad? Estos serían sus divisores de 10. ¿Vale? Y entonces, ¿qué ocurre con estos divisores que tenemos del 10? Cuando calculamos la phi de cada uno de esos divisores, ¿qué nos quedaría? Observemos que ¿cuánto vale phi de 1? 1. Claro. ¿Cuánto vale phi de 2?
2, No, porque ¿no? estamos buscando en la phi estamos cogiendo aquellos números que son, sí, no, que son primos con el 2, ¿verdad? ¿El 2 es primo con el 2? O fíjate, tú coges, ¿cuál es el máximo común divisor? El máximo común divisor de 1 y 2. 1, lo cojo. ¿Cuál es el máximo común divisor de 2 y 2? 2, que es distinto de 1, ¿verdad? Entonces no lo cojo. Tú consideras los que sean primos con el numerito 2, ¿vale? Entonces, ¿cuántos números hay del 1 hasta el 2 que son primos con el 2? Solamente el 1, ¿verdad? ¿Sí? Vale, es que estaba aplicando pues, la fórmula de antes y estoy pensando, no sería 2 por... Es que, claro, por eso he dicho 2, 2. 2 por 1 menos un medio. Ah, es verdad, claro. Entonces nos Sí, sí, queda sí. 2 por un medio, que sería el 1. ¿Cuánto valdría phi de 5? Si lo haces con la fórmula sería 5 por 1 menos un quinto. ¿Qué nos queda? 5 por 4 quintos, que es 4, ¿verdad? Claro, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y por último, ¿cuánto nos queda pi de 10? Ese lo hemos calculado antes, ¿verdad? Sería 4. Y fíjate, casualidades de la vida, si yo cojo los divisores de 10 y veo cuánto vale la suma de esos phi de los divisores, ¿qué nos quedaría? Que phi de 1 más el phi de 2 más el phi de 5 más el phi de 10, ¿cuánto suman exactamente? 10. Que es lo que nos decía la proposición de Gauss, que todo número se puede escribir como la suma de la phi de sus divisores. Eso es lo que hemos obtenido. Lo hemos puesto con 10 para no tener 20 sumas, como ocurría con el 50. ¿Vale? Lo guay que tenemos de esta parte es que esto también se puede relacionar con congruencia. Es decir, también podemos relacionarlo con congruencias, obteniendo los siguientes resultados clásicos. Pone clásico porque ya lo hemos visto a lo mejor en discreta o asignaturas similares, que serían, por un lado, no lo vamos a poner ni como formato, simplemente enumerarlos un poquito. El de Euler, ¿qué nos dice? Bueno, pues que dados nuestros n y k enteros, de modo que n es mayor que 1 y son primos entre sí, el máximo común divisor de n y k es igual a 1, entonces lo que sabemos es que siempre que cojamos ese número k y lo elevemos a phi de la n, eso va a ser congruente con 1, me acostumbro a poner paréntesis, el módulo n. Una versión habitual que tenemos de este resultado es lo que se conoce como el pequeño teorema de Fermat. ¿Qué nos dice el pequeño teorema de Fermat? El comportamiento que tenemos cuando cogemos primos, es decir, si cogemos nuestros, vamos a poner ahora P y K enteros, donde P es un primo, entonces cuando cogemos K elevado a P, eso nos da congruente con el propio K
paréntesis, módulo P. No solo eso, sino que tenemos un resultado, que es lo que conocemos como el teorema de Wilson, que nos permite juntarlo con factoriales, es decir, dado nuestro P perteneciente a Z que sea primo, entonces cuando cogemos P menos 1 factorial, eso nos da congruente con menos 1 módulo P. El que quizás no hayas visto en otras ocasiones, que es un ejercicio relativamente sencillo, es una consecuencia directa del teorema de Wilson. Es decir, pone aquí el último corolario. Y es que, dado nuestro P perteneciente a Z, que sea un primo impar, vamos, primo impar es el modo de decir que no sea 2, porque el par es el único, el P igual a 2 es el único primo par. Entonces, se tiene por un lado que un medio por P menos 1 es un número entero. Claro, porque si P es impar, P menos 1 es par, entonces lo puedo dividir entre 2, no hay ningún problema. Y además, la parte que nos interesa es que si cogemos este un medio de P menos 1, todo eso, como es un número entero, le hacemos el factorial a ese número entero y todo eso lo elevamos al cuadrado. Eso me da congruente con menos 1 elevado a un medio de P más 1, que también sabemos que es un número entero si le sumamos 1, pero módulo el elemento P. ¿Vale? La idea de esta demostración es bastante sencilla si utilizamos al final la parte de Wilson. Demostración. Aquí si te fijas es que como nuestro elemento P es impar, tenemos que el P menos 1 es par. Es decir, existe un cierto Q entero tal que podemos escribir el P menos 1 como 2 por SQ. O lo que es lo mismo, que tienes que un medio del P menos 1 es ese Q entero que decíamos aquí. Y ya tenemos esa parte. Bueno, pues como tenemos que P menos 1 es 2Q, vamos a escribir qué ocurre con esos enteros. Es decir, podemos escribir entonces o reescribir los enteros P menos 1 igual a 2Q como habitualmente, ¿cuál dirías que es el primer entero? El 1, ¿verdad? Y luego, ¿quién vendría? El 2. Y así irías aumentando, ¿verdad? Sabiendo que en total, ¿cuántos hay? O bien 2 por Q, o bien el último es P menos 1, ¿no? Este sería el último. La pregunta es, como en total tengo P menos 1, pero eso lo puedo escribir como 2 por algo, yo sé que aquí en medio puedo separar en la mitad y dejar por aquí Q enteros y dejar por aquí otros Q enteros, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Si aquí hay Q enteros, ¿cuáles son los Q primeros? El 1, el 2, el 3, hasta que llego al... El último sería el Q. El anterior el Q menos 1, ¿verdad? Estos serían los Q primeros. ¿Y cuáles serían los Q últimos? Ah, pues mira, si el último es P menos 1, el anterior ¿quién sería? P menos 2.
Entonces, ¿cuál sería aquí el primero que coges? Q más 1, ¿no? El P menos ¿cuánto? Bueno, P menos Q. Exactamente, el P menos Q. Y tú dices, pero es que P menos Q es lo mismo que Q más 1. Sí, es lo mismo, ¿verdad? Lo puedo escribir de dos formas. Es como si dice, Mm. 4 es lo mismo que 6 menos 2. Sí, pero a lo mejor me interesa escribir 6 menos 2 en lugar de 4. Y tú dices, ¿por qué te va a interesar? Bueno, porque fíjate, aquí hay una cierta simetría, ¿verdad? Donde tienes el Q y le resto 1 y le resto y le resto. Y aquí tienes el P y le voy restando, restando, ¿verdad? Entonces, más o menos, para cada elemento K que tú cojas por aquí en medio, si tienes el elemento K, es decir, si tienes el 1, tienes el P menos 1. Si tienes el 2, tienes el P menos 2. Si tienes el Q, tienes el P menos Q. Si tienes el K aquí en medio, habrá un P menos K por aquí en medio también, ¿verdad? Van a estar todos por pareja. Pues entonces los podemos agrupar en esas parejitas. Y si los agrupamos en esas parejas, ¿qué ocurre? Que entonces, si agrupamos los dos Q enteros en parejas de la forma K por el P menos K, donde esta K va variando desde 1, 2 hasta Q, obtenemos que si los multiplicamos todos entre sí, ¿qué ocurre? Cuando yo multiplique desde K igual a 1 hasta el Q, los correspondientes K por P menos K, ¿esto con quién es congruente módulo P? Fíjate, ¿cuál es el resto de P módulo P? Cero, ¿verdad? O sea que esto es lo mismo que escribir el producto desde K igual a 1 hasta Q de el K por 0 menos K. Pero 0 menos K es lo mismo que escribir simplemente menos K. O lo que es lo mismo, esto es como poner menos el producto desde K igual a 1 hasta Q de K por menos K módulo P. Ahora, ¿cuántas veces estamos multiplicando por menos? Una vez por cada K, ¿verdad? Iba a decirte Dime, dime. un número impar, iba a decirte, pero no sé. Bueno, no lo sabemos en principio. Lo que digo es que para K igual a 1 hay un menos, para K igual a 2 hay otro menos, para K igual a 3 hay otro menos. En total Sí, hay sí, tantos menos como nos indica la Q. O sí. sea que si quiero sacar el menos fuera, tengo que sacar el menos fuera escribiendo menos Menos 1 uno elevado elevado a a Q Q. y todo eso Mm. ya por el producto desde K igual a 1 hasta el Q del K al cuadrado y todo eso módulo P. Pero fíjate, ¿quién es esta parte en realidad? Si multiplicamos desde 1, 2 hasta el Q, eso es el factorial de Q, ¿verdad? ¿Y el factorial de Q a cuánto está elevado aquí? Al cuadrado, ¿no? ¿Bien hasta ahí? Sí, Entonces, de momento hemos visto que todo esto es precisamente este factorial. Pero, ¿qué sabemos del teorema de Wilson? Que por el teorema de Wilson, tenemos que... una pregunta. Dime, dime. O sea, justo de esto del teorema de Wilson, yo tengo P menos 1 factorial, ¿no? Congruente con menos 1, ¿no? Módulo Módulo P, P. exactamente. Y ahora, lo que tenemos ahora Ujú.
o sea, lo siguiente, donde estábamos, Sí. en plan, si tú, o sea, tú puedes coger, yo creo que no, pero es una tontería a lo mejor, y elevar los dos lados al cuadrado en el teorema, y ya tienes este prácticamente, o Puedes no sé elevar al yo. cuadrado. Lo que pasa es que esto es más sencillo porque fíjate, nosotros por un lado, aquí hemos dicho, si multiplico del 1 hasta el p-1, ¿eso quién me da en realidad? Si multiplico todos los que están anteriores al p-1, eso sería p-1 Sí, factorial, P menos ¿verdad? uno factorial, sí. Pero yo los he multiplicado por parejita. Da igual cómo los multiplique. Es decir, que tú quieres escribir 6 factorial y eso sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O es que te apetece escribirlo diciendo, no, yo divido esto en la mitad y entonces lo que aquí escribo como 1 por 2 por 3, aquí lo voy a escribir de otro modo. No pasa nada, ¿sabes? Porque por un lado está restando, por otro lado está sumando. ¿Qué más da? Es decir, me da igual que tú digas entonces, no, es que a mí me gusta poner el 6 por el 1 y el 5 por el 2 y el 4 por el 3 y agruparlos así. ¿Qué es lo que hemos hecho en esta parte? Hemos agrupado en otro orden. Da igual, esto en realidad, ¿quién es? Es p-1 factorial, ¿verdad? Simplemente que escrito de otro modo. Porque si multiplicamos todos estos números, al multiplicarlos todos nos da el p-1 factorial. Si los agrupamos por parejitas y pongo el 1 con el p-1, el 2 con el p-2, el 3 con el p-3, entonces tenemos el k por el p-k, nos da toda esta parte de aquí. ¿Pero esto qué significa? Que esto sería -1, sabemos que es congruente con el p-1 factorial módulo p. Y ya hemos visto que nuestro p-1 factorial en realidad nos ha quedado congruente con un -1 elevado a q por el q factorial al cuadrado módulo p, ¿verdad? Paréntesis, módulo p. Que ya prácticamente lo tenemos porque nosotros queríamos quitarnos o tener la expresión en nuestro teorema en nuestro colorario, con esto, que quién es un medio de p-1. Un medio de p-1 es el q. Lo tengo al cuadrado. Lo que me estorba es este -1 elevado a q. Bueno, pues multiplica todo por -1 elevado a q. Es decir, luego el q factorial al cuadrado, que es lo mismo que un medio de p-1, todo eso factorial y todo eso al cuadrado, es congruente con -1 por -1 elevado a q, porque hemos multiplicado todo por -1 elevado a q, módulo p. Pero esto es lo mismo que escribir -1 elevado a q más 1, módulo p. Me he perdido. Hemos dicho, de esta En parte, plan, ¿cómo ha llegado de, o sea, ha dicho, he multiplicado todo por -1? por -1 elevado a q. Claro, porque entonces, Ah, vale. ¿cuánto es -1 elevado a q? Sí, vale, que Por es que como has -1. puesto la rayita al lado de la P, no me acordaba de que era módulo P lo que estabas poniendo ahí. Entonces, claro, he Vale, visto P congruente y digo, ¿qué está pasando? Ya me... vale, vale. Vale, vale, no, si es el En -1. todo esto hemos puesto, lo Sí, que pasa que ahora he escrito primero esta parte de la derecha aquí, que es el q factorial al cuadrado. Claro, cuando multiplico -1 por q con -1 por q, esto es -1 sí, por sí. q al cuadrado. Da igual que sea -1 que sea 1, eso al cuadrado siempre es 1, por eso nos queda q factorial. Y este -1 lo he multiplicado por -1 elevado a q y nos queda -1 por -1 elevado a q es -1 elevado a q más 1. Sí, sí, vale, vale. Y ahora, claro, ¿qué pasa con el q? Recuerda que q es un medio de p-1, ¿vale? Pues, ¿cuánto es un medio de p-1, que es la q más otro 1? Este 1 lo escribes como 2 entre 2, sumamos la fracción, ¿verdad? ¿Y qué nos queda? El p medios menos un medio más 2 medios, ¿no? O sea, que nos queda p medios más un medio. O si te da más coraje, esto es lo mismo que Un escribir medio de... simplemente -1 elevado a un medio
del P más 1 y todo Mm, eso módulo P, que era justamente lo que nos pedía el corolario. mm. Sí, ya te Probar. digo, me he liado porque como ponemos módulo P detrás de la cuenta, Sí, veo la sí, P y entonces claro, veo P igual, no sí, sé sí. qué. Si no, hay veces que también podemos poner congruente sin indicar el módulo cuando sabemos que está súper claro por quién estamos haciendo la congruencia. Pero bueno, Mm. con esto ya tenemos toda Yo, la por ejemplo, parte. si tengo que hacer... Sí, sí. Vamos, a mí me gusta ponerlo para dejarlo claro, ¿sabes? Pero hay veces que también dicen, pon congruente a secas y ya está. Hay gente que le pone aquí un subíndice P o un N o lo que sea. No sé. Sí. A mí, Si yo, por ejemplo, antes de ponerme a hacer cuentas, pongo antes, estamos usando claro, módulo si tú P o algo dices, vamos a así, hacer todo módulo P, ¿sabes? Pues tú vale. pones esto es congruente con esto, es congruente con esto, es congruente Claro, con esto. es para no liarme Claro, y más te que... ahorras el escribir módulo P, módulo P, módulo P, módulo P todo el Mm, rato. Lo puedes hacer perfectamente. vale, vale. Si estás resolviendo a lo mejor, como en otras ocasiones, un sistema de congruencia, hombre, ya no lo recomiendo porque a lo mejor cada congruencia tiene un módulo distinto. Y dices, espérate. Ahí a lo mejor alguien dice, no, es que yo quiero escribir el X congruente con 2 módulo 3. Y bueno, yo voy a escribir X congruente con 2. Y es que si luego tienes X congruente con 4 módulo 5, si escribes X congruente con 4 parece que es la misma. Ah, no, mira, yo pongo aquí un subíndice 3 y aquí un subíndice 5. No sé, ya empieza a ver muchos números. Ya para eso prefiero poner el módulo 3 con palabras entero. Pero, ya te digo, para gusto los colores. Lo importante es que con esto ya tenemos la primera parte, el primer bloque completamente listo de anillos. ¿Vale?